de parte de mis padres, pero después que empecé a leer la palabra de Dios, hermano, dice la palabra de Dios como nos dice, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y ese momento cuando el Señor, hermano, me empezó a abrir mis ojos espirituales a empezar a conocer su palabra, hermano, fuimos, ¿verdad? Cada día cambiando. Fuimos cada día, hermano, y vamos echándole ganas porque cada día el Señor va haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Vamos aprendiendo, amén. Gloria a Dios. Voy a cantar este bonito canto que se titula, ¿sí tiene volumen ahí, hermano? Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Se titula Loco, amén. Tengo muchos amigos por ahí que me dicen, ahí viene loco. Porque solo habla de Dios, solo habla de Jesús. Para la gloria de nuestro Señor. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios y de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios y de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llama el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Aunque me digan loco, yo seguiré predicando a mi Jesucristo, el cual un día tuvo misericordia de mí y la tendrá con cada uno de nuestros familiares. Así que sigamos predicando a ese Dios vivo que resucitó. Aleluya. Gloria a Dios. Dicen por ahí que loco me volví, que solo habló de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto en los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Por amor a usted, por amor a mí. Pero dice la palabra de Dios, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y a todo aquel que le reciba, le da el derecho a ser hijo de Dios. Gloria a Dios.
Gracias sea al Señor. ¿Quién vive, pueblo? Cristo. A su nombre. Gloria. Aleluya. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. A mí se me olvidó, hermanos. Mire que andaba la carrera, pero mire que gloria a Dios aquí hay. Amén. Ya se les fue el gozo. No, hermanos, Dios es bueno. Dios es para, y su misericordia es para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este tiempo, hermano, mucha gente en todo el mundo, hermano, están recordando el día en el cual, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vino a este mundo y caminó por 33 años. Y en el momento que llegó el día en el cual tenía que ser entregado, ¿verdad?, esa semana, como le conocen, la Semana Santa. Amén. En todas partes se está celebrando, recordando ese día. Pero lamentablemente para muchos, hermanos, la Semana Santa es más que vacaciones, diversión. Es más que, hermano, andar ahí en la playa, en las albercas. Están esperando, hermano, la gente está anhelando y esperando el conocido, como le llama el mundo allá aquella gente, y le llama sábado de gloria. Para irse a divertir, para irse a hacer tanta cosa, hermano, que no es bueno delante de Dios. Pero para nosotros, hermano, como cristianos, tenemos que, hermano, reflexionar en ese gran amor incondicional que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Ese amor incondicional que sobrepasa todo amor de cualquier ser humano. Porque usted y yo estaríamos dispuestos a morir, hermano, quizás por un hijo, quizás por un padre, quizás por un mejor amigo, por el pariente, pero no moriríamos por el borracho, por el alcohólico, por el drogadicto. Pero Jesucristo sí lo hizo. Gloria a Dios. Jesucristo sí murió por todos, hermano. Porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero en el día, hermano, que nuestro Señor Jesucristo entró al templo, dice que la gente, hermano, agarraba sus mantos y los tendía y con palmas halagaban al Señor. Hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero pasando el Señor, los religiosos, hermano, enojados porque halagaban al Señor, porque gritaban y le daban gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él les dijo, si ellos se callan, las piedras van a hablar. Así que es necesario que el Hijo sea exaltado. Pero pasando el Señor fue, y dice la palabra de Dios que empezó a llorar sobre Jerusalén. Y dice que lloraba el Señor y decía, oh Jerusalén, si tan solo tú supieras el día de tu visitación, pero tus ojos están cegados. En otra ocasión, donde dice también, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero nunca has querido. Y esa era la tristeza que le venía al Señor, llorando por su pueblo, porque no conocieron a su rey que había llegado, no habían conocido al rey, no habían conocido a su Dios que venía para libertarlos, y lo desecharon. Después de que estaban gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene, después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Después estaban diciendo, cuando dijeron, ¿a quién quieres que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos dijeron, queremos a Barrabás. Y ese fue el gran amor de nuestro Señor. Su pueblo no le conoció, así como hoy en día el mundo, hermano, que nos rodea. La mayoría, porque dice la palabra de Dios que hay dos caminos, que hay dos puertas. Y por esa puerta angosta, muy pocos entran. Y por esa otra puerta van muchos. Por el camino angosto, muy pocos lo encuentran y van caminando por ese camino. Pero por el camino ancho, hermano, van multitudes. Y mucha gente
gente, hermano, hoy en día millones de personas, simplemente por tradición, simplemente por costumbre, hermano, van a estar allá observando como le conocen, el Via Crucis, las 3 caídas allá en México. Pero solamente ese momento se van a conmover. Pero van a llegar al día sábado y van a empezar a tomar, van a empezar a vivir su vida a como les da la gana. Y Dios, hermano, quizás aún sigue entristeciéndose por el mundo, como se entristeció un día por su pueblo, porque su pueblo no conoce. Cuando Dios ya vino, cuando Dios ya dejó su palabra, cuando ya Dios está dejando a su iglesia para que prediquen el evangelio, y así el mundo comprenda y entienda que el tiempo ha llegado y que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Pero el pueblo no comprende, la gente no quiere entender, no ha conocido, no ha llegado a tener esa relación con Dios. Y aún dentro de la iglesia hay muchos que dicen conocer a Dios, pero no lo han conocido realmente. Porque dice la palabra de Dios que en aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, en tu nombre hicimos tantos milagros, profetizamos, hicimos y hicimos. Pero el Señor les dirá: apartados de mí, nunca los conocí. Nunca hubo un encuentro con el Señor, nunca tuvieron una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Dios, si no ha venido por su pueblo, si no ha venido por su iglesia, es porque dice su palabra que Él es paciente para con todo el mundo, no queriendo que se pierdan, sino que vengan al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el que, hermano, tiene paciencia para con el mundo, como dice Pedro, no queriendo que nadie se pierda. Él es paciente. Amén. Gloria a Dios. Estamos apenas empezando la introducción, hermanos. Todavía no entro al tema, yo traigo otro tema. A ver. Vamos a ir al libro de Gálatas, hermano, capítulo 2, versículo 20. Amén. ¿Hasta qué horas tengo, pastor? Ya me pasé. Son 8:30, ¿verdad? Un versículo, hermano, tan conocido. Un versículo del cual todo cristiano lo proclama. Y hoy en día en las iglesias, hermano, lo estarán recordando. Y lo estarán aplicando a sus vidas. Dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Amén. Si le permite, su salud, póngase de pie, hermano. Dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es lo que dice el versículo. Gracias te damos, bendito Dios, por tu misericordia, tu amor, tu gracia. Gloria a Dios. Te pido que siga bendiciendo a este grupo de hermanos que se reúne con tantas ganas de escuchar tu palabra, con tantas ganas de alabar tu nombre. Te pido que los siga fortaleciendo, les siga bendiciendo. Te pido que multiplique sus fuerzas para que sigan adelante y que usted les dé más hambre de tu palabra, para que podamos seguir aprendiendo y conociendo, bendito Dios, más de ti, como dice tu palabra, que escudriñemos tu palabra, porque en ella os parece que tenemos vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se hizo presente. Bendíganos así como estamos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo y tome su asiento, hermano. Amén. Cristo vive y reina para siempre. Aleluya. Este versículo tan conocido, hermano, como dice el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén.
Este versículo, hermano, muchos lo recitan. Muchos dicen, yo estoy con Cristo crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero tenemos que entender realmente, hermano, qué es lo que quiere decir este versículo. Qué es lo que este versículo, hermano, en sí está encerrando. Qué nos quiere enseñar, qué nos quiere mostrar. Y no nada más recitarlo como muchos versículos los decimos de memoria, hermano. Los versículos son para leerlos, para analizarlos, para entenderlos y para aplicarlos a nuestra vida. Y no solamente, hermano, grabárnoslos de memoria y recitarlos como si fuera un rezo o el Padre Nuestro. No, hermano. Dice la palabra de Dios que no debemos solamente, ¿qué dice? Oidores de la palabra de Dios, sino hay que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. Hay muchos que acostumbran a tener la Biblia, a la mitad de la Biblia abierta en medio de la sala, en el Salmo 91, en el Salmo 23, y creen que así no va a entrar los malos espíritus y tantas cosas. Pero quiero decirle que la Biblia, hermano, no es ningún amuleto. La Biblia hay que leerla y hay que entenderla y hay que aplicarla a nuestra vida. Y hay que ponerla en práctica para que pueda tener efecto. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesucristo, hermano, antes de llegar al Calvario, Él tuvo que pasar por el monte de los olivos, el monte de Getsemaní. Él tuvo que pasar por ese lugar, hermano, primeramente. Él no, hermano, lo agarraron y lo subieron de un carro de los que había en aquel entonces, hermano, y lo llevaron y lo crucificaron allá en el monte de la calavera. No fue así. Él tuvo que pasar primero por el monte de Getsemaní. Tuvo que pasar por ese lugar primero. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese lugar? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo tuvo que ir a ese lugar? Lo que significa, hermano, o lo que podemos mirar, váyase al libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a entender qué es lo que significa que Jesús haya pasado por Getsemaní. Vamos a entender qué fue realmente lo que Jesucristo, hermano, tuvo que pasar en ese momento. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Vamos a mirar, hermano, lo que significó para Jesús pasar por Getsemaní. Dice la palabra de Dios, versículo 36. El libro de Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos. ¿Cómo dice? Se llamaba Getsemaní. Y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está triste, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este vaso o esta copa, en otra traducción, pero no como yo quiero, o que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que significó para Jesús, hermano, pasar por Getsemaní era, hermano, que lo que significa él que tenía que rendir, hermano, su voluntad al Padre. Tuvo que rendir su voluntad, porque dice la palabra que 3 veces fue y oró. Y le decía al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y dice que fue y vio a sus discípulos, y sus discípulos estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo.
en el peor momento que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Por 3 veces nuestro Señor fue, pero en las 3 veces, ¿qué dijo el Señor? Que no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Que se haga tu voluntad. Y nosotros, hermano, para poder nosotros decir como este versículo, recitarlo, ya no estoy como con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para que este versículo, hermano, en sí pueda hacer efecto, nosotros tenemos que entender, hermano, que si realmente estamos juntamente con Cristo crucificados. Porque si nosotros, hermano, cuántas veces nuestro Dios nos da mandamiento, nos dice hagamos esto, y nosotros siempre hacemos lo contrario. Dios nos demanda algo que hagamos, pero siempre nosotros ponemos excusas. Primero ponemos nuestras necesidades, primero ponemos yo, pero el Señor dijo que no se haga como yo, que se haga como tú, dice el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así que nosotros, para poder decir con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, primeramente tenemos que haber dicho que no sea como yo, que no se haga como yo digo, Señor, que se haga como tú dices. ¿Cuántas decisiones, hermano, tomamos sin consultarle al Padre? ¿Cuántas cosas hacemos sin consultarle a Dios en las decisiones que tomamos? Y es por eso que nos va mal en la vida, es por eso que las cosas nos salen mal, porque hacemos las cosas a nuestra voluntad y no a la voluntad del Padre. Tenemos que nosotros, hermano, analizar nuestra vida. Cuando nosotros, hermano, vamos a tomar una decisión, sea cual sea, tenemos que pedirle dirección al Padre y que Él nos dirija. Gloria a Dios. Que Él nos dé la dirección. Y si es que tenemos que pasar por ese problema, pues digámosle, Señor, pues si esto es lo que tengo que pasar, pues que así sea, Señor. Pero hoy en día, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué versículo es? Filipenses 4:13. Pero no leyeron el 11 y el 12. Puedo vivir en la escasez, puedo vivir en abundancia, puedo vivir con dinero, sin dinero, con comida, sin comida. Eso no lo leyeron. Y por eso es que cuando viene un problemita, viene, hermano, que faltó el trabajo, que faltó esto, que faltó el otro, entonces ahí estamos lamentándonos. Ahí estamos sufriendo, pero sí, el día antes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y simplemente estamos pasando por una simple pruebita, hermano, y eso empezamos a renegar delante de Dios. ¿Qué será que nos pruebe Dios como a Job? ¿Usted se imagina? ¿Dónde estaríamos nosotros, hermano? Muchas veces, si tan solo de que el hermano no nos saludó, no nos habló, ya con eso nos estamos enojando, ya con eso no queremos venir a la iglesia. Entonces nosotros, para poder decir con Cristo estoy juntamente crucificado, debemos que haber dicho que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres, Señor. Porque muchas veces nosotros decimos, es que yo pienso, es que yo creo que es lo mejor, es que yo creo, es que yo pienso. Pero no debe de ser así. El Señor Jesucristo pudo haber dicho, es que yo creo, Señor, que pues podamos hacerlo de otra forma. Te planeo mira, vamos a hacer algo, vamos a planearlo diferente. No como tú dices, pero yo tengo otra forma de hacerlo. Él no dijo eso, Él dijo que se haga como tú quieres, Señor. Pero Él acudió a quien podía librarlo de eso. Pero Él nunca empezó a cuestionar al Señor en que por qué yo. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero. Esta gente es malagradecida, mi pueblo me rechazó, mi pueblo no me quiere, me dice que soy hijo de fornicación, me dice que soy y que yo saco los espíritus en nombre de Belcebú. Todo lo que esta gente me dice,
Él pudo haberse negado y no hacer nada. Pero sin embargo, Él dijo, yo voy a la cruz. Por tanto amor que tuvo para usted y para mí y para toda la humanidad, y que toda la humanidad hoy en día no agradece, no, hermano, reflexiona en todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Nosotros miramos la pasión de Cristo, la película, y nosotros cuando empiezan a azotarle, empiezan a escurrirse nuestras lágrimas. Pero si realmente entendemos, dice la palabra de Dios en Isaías 53, que sobre Él fue cargado el pecado de todas las iniquidades, las maldades, las transgresiones, todos los pecados, todas las iniquidades fue cargado sobre Jesús. La ira de Dios fue derramada sobre su Hijo por amor a usted y a mí. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con los hombres, en que aun siendo pecadores, Cristo vino y murió. Éramos pecadores, hermano, no merecíamos nada, porque la Biblia dice que desde que por el pecado entró, cuando el pecado entró, y así entró la muerte, y por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos perdidos prácticamente, pero Dios en su infinito amor, Él dijo, yo voy a ir a buscar lo que se había perdido. Yo voy a ir a buscar aquello que un día era mío, y lo voy a prácticamente, cuando lo que es la palabra que significa redimir, Él prácticamente quiere decir lo recompró con su sangre, con su muerte. Porque así como en el pueblo antiguo, la gente, hermano, se vendía como esclavo para sostener a sus familias, iba y se vendía. Y después, hermano, llegaba un momento donde alguien más podría comprarlos. Y así Jesús un día vino. Nosotros estábamos vendidos al pecado, éramos parte del reino de Satanás, pero un día Dios envió a su Hijo, y como dice la palabra de Dios, y se le dio el libro del profeta Isaías, ¿y qué dice? Y me ha ungido, ¿verdad?, para dar las buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los cojos, para libertar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Pero el pueblo judío no comprendió, no entendió la visitación. Ellos creían que Jesús iba a venir montado en un caballo grandote y con un ejército atrás de él, así como lo era el rey David, un hombre de guerra que venía a libertarlos de la opresión romana. Pero Dios no venía en esa forma. Él vino, dice, manso y humilde como un cordero. Esta libertad que el Señor venía a dar era la libertad espiritual, la cual desde el principio del mundo, cuando Adán desobedeció a la palabra de Dios, y dice que por la desobediencia de Adán el pecado entró, y por el pecado la muerte, y por cuanto todos pecaron, estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Un día Dios, quizás en el gran juicio, estará quizás Adán llorando por mirar a tantas multitudes, hermano, que van a ser lanzadas al lago de fuego por la desobediencia de él. Pero quizás Dios les va a decir, no llores, Adán, porque estos no se van a ir a ese lugar por tu culpa. No se van a ir por el pecado tuyo de Adán, sino se van a ir por no haber creído en el segundo Adán, por no haber creído en ese segundo Adán que venía a traer libertad, que venía a traer vida, que venía a traer sanidad, que venía a libertarlos del pecado.
Porque cuando Juan el Bautista estaba predicando, bautizando, él miró al Señor de lejos y les dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque los sacrificios de los toros, de los machos cabrillos, hermano, lo único que hacía era cubrir el pecado, pero no lo quitaban. Era como que una persona traiga algún tatuaje, se pone en un saco y queda cubierto eso. Pero Jesucristo vino para quitar el pecado. Entonces tenemos que, hermano, rendir nuestra voluntad a Dios en todo tiempo. Pedirle a Dios, hermano, que nos ayude a nosotros poder decir: Señor, que no se haga como yo digo, sino que se haga como tú dices. No tomar decisiones solos, porque la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque van a venir consecuencias. Nosotros tenemos que, hermano, lo que significó para nuestro Señor Jesucristo, como número 2, pasar, hermano, por el monte de Getsemaní. Significa, hermano, o para nosotros hoy en día, rendir, hermano, nuestra carne al poder del Espíritu Santo. Que nosotros, hermano, podamos estar, hermano, listos, hermano, para cuando venga la prueba, para cuando venga el tiempo de hacer algo, hermano, nosotros, hermanos, someter la carne al Espíritu Santo. Sus discípulos, hermano, en vez de someter su carne al Espíritu Santo, hermano, ellos hicieron caso a su carne. Porque la carne, hermano, la carne quiere dormir, la carne quiere trabajar, la carne quiere divertirse, la carne quiere comer, la carne, hermano, o sea, nuestros deseos, todo deseo que tengamos. Eso es lo que quiere. Ahora, el Espíritu, ¿qué quiere? El Espíritu quiere orar, el Espíritu quiere congregarse, el Espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, el Espíritu quiere hacer las cosas bien, el Espíritu quiere hacer todo recto, el Espíritu quiere leer la palabra. Pero la carne quiere descansar, la carne quiere dormir, la carne, hermano, quiere saciarse, la carne, hermano, quiere leer otra cosa que no sea la palabra de Dios. La carne, hermano, quiere hacer tanta otra cosa. Y nosotros tenemos, hermano, que rendir nuestra carne al poder del Espíritu Santo. Por eso el versículo decía: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 40, libro de Mateo, capítulo 26, versículo 40. Jesucristo, hermano, regresando de orar de más adelante, que él oraba con el Padre, después de que dijo el Señor: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Después vuelve con sus discípulos, dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, hermano, quiere devolver mal por mal. La carne, hermano, quiere sentir rencor. La carne, hermano, quiere hacer las cosas mal. La carne, hermano, quiere hacer los deseos de la carne: adulterio, fornicación, hechicería, vanagloria, celos, contienda, ira, rencores. Eso es lo que anhela la carne. Todo lo contrario a lo que es el Espíritu. ¿Qué dices? ¿Cuál dice la palabra de Dios allá en Gálatas 5:22? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo?
amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, dice, no hay ley. Eso es lo que el Espíritu, hermano, si nosotros hacemos caso al Espíritu, eso es lo que vamos a producir. Pero cuando nosotros, hermano, nos recargamos hacia el lado de la carne, entonces vamos a ser, hermano, a vivir prácticamente como mundanos. Vamos a vivir, hermano, vamos a ser cristianos carnales y no espirituales. Porque hay tres tipos de cristianos, tres tipos de personas. Hay gente, hermano, que son gente natural. Y están el segundo, que son los carnales. Y están el tercero, que son los espirituales. Los que han sometido su carne, hermano, al Espíritu Santo. Pero están los carnales, hermano, que sí conocen de la palabra de Dios, que sí le han recibido, que sí oran, que sí, pero hermano, pero en todo tiempo andan para este lado, recargándose para el lado de la carne, y cuando menos se acuerdan, andan acá hablando la palabra de Dios, cantando y alabando a Cristo, leyendo la palabra, pero de repente, hermano, otra vez se recargan otra vez para este lado de la carne, y no debe de ser así, hermano. Tenemos que nosotros pedirle a Dios que podamos nosotros, hermano, que el Espíritu Santo nos ayude para poder someter la carne al Espíritu Santo. Y que Él sea el que gobierne nuestra vida. Que gobierne, hermano, nuestros deseos que queramos tener. Dárselos al lado de la carne. Porque cuando alguien nos grita, cuando alguien nos ofende, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Con qué lado respondemos? ¿Con el lado de la carne o con el lado del Espíritu? Y ahí es donde nosotros vamos a diferenciar qué lado usamos nosotros. Porque ese viejo hombre, hermano, aún sigue viviendo entre nosotros. Y hasta que Cristo no venga, hermano, ese viejo hombre va a ser quitado totalmente. Pero esa es la lucha, esa es la guerra que todo cristiano va a estar batallando en todo tiempo. Porque si fuera así, hermano, de facilito, hermano, pues no son enchiladas, hermano. Dijo Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y el Señor, Pablo, ¿qué es lo que le sugiere a los efesios? Versículo 6 de Efesios 6, capítulo 10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero como estamos viviendo, hermano, carnalmente, hermano, por eso es que el diablo viene y manda un dardo, hermano, y ahí nos tambalea. Porque el diablo, hermano, desde que fue el diablo, no descansa. Él no tiene vacaciones. Él no tiene, hermano, como hoy en día mucha gente ya desde hoy tiene sus vacaciones y ya están esperando para irse a pasear, para irse a divertir. Y muchos, hermano, como son sus vacaciones, hermano, no les importa dejar la iglesia, no les importa dejarse de congregar, porque son sus vacaciones. Y son sus vacaciones para la carne. Son sus vacaciones para andar donde Dios no manda que anden. Y Dios, hermano, pide que nosotros crezcamos. Pablo les decía: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5:8 dice: el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él no duerme, él no tiene, hermano, su break. Él en todo tiempo, hermano, está listo, está atento. ¿Qué cristiano, hermano, después de que haber cantado, levantado manos, después de haber orado, está poniendo atención? Porque cuando nosotros empezamos a orar o empezamos a predicar, hermano, el diablo está poniendo atención y va a decir: bueno, pues tú dices esto, pues vamos a ver si es cierto. Y ahí viene la prueba, ahí viene la tentación. Ahí empieza, haga de cuenta de esos pescadores de los buenos que avientan los dardos, ¡pum!, o avientan el anzuelo, y ahí va el anzuelo.
Y muchos, hermanos, lamentablemente, agarramos, caemos en la trampa del enemigo. Así como muchos pescaditos cuando van los hombres a pescar y avientan y los engañan pensando que es algo bueno. Y caen. Y para su suerte, hermanos, se los van a echar fritos en aceite. Y así el diablo, hermano, Juan 10:10, el diablo no vino, o el ladrón no viene, sino para matar, robar y destruir. Él, hermano, está haciendo de las suyas. Y él no está buscando a gente que ande allá perdida en los bailes, gente que esté perdida allá en los vicios, gente que esté allá, hermano, adulterando, pecando, emborrachándose. Él está buscando a gente que quiera hacer la voluntad de Dios. Él está buscando a cristianos, hermano, que quieran obedecer la palabra de Dios. Porque Él, hermano, no se preocupa por los que están perdidos allá en el mundo. Porque Él dice, esos ya los tengo en mi mano. Pero yo quiero a esos que quieren hacer la voluntad de Dios, a esos que dicen que son cristianos y que aman a Dios y que quieren congregarse y que recibieron a su Salvador y que Dios es su Señor. Y el diablo no descansará, porque él aborrece todo hombre que adore a Dios, porque él detesta que le demos la honra a Dios, que oremos a Dios, que dependamos de Dios, que pongamos nuestra fe en Dios. Pero él buscará de una y de otra forma cómo distraernos. Él buscará de mil cosas, de mil maneras, cómo aventarte un dardo, cómo aventarte el anzuelo para caer en su trampa y así, hermano, caer en pecado, así caer en la maldad. ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántos jóvenes destruidos? ¿Cuántos pastores destruidos? Porque no comprendieron lo que Pablo dijo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que no seáis tentados o no caigáis en las trampas del diablo. Jesús dijo, ¿qué les dijo a sus discípulos? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Y es por eso que tenemos, hermano, que someterla al poder del Espíritu Santo. Así que nosotros, hermano, para que podamos responder bien, tenemos que tener la carne sujetada, hermano, al Espíritu. Porque el diablo de una u otra forma, como te digo, te va a querer atacar. Satanás sabe que tú eres creyente. Satanás sabe que tú eres hija de Dios, que eres hijo de Dios. Y él tratará de influenciarte por medio de alguien. Porque lamentablemente ignoramos muchas veces. Por eso dice la Escritura: no ignores las maquinaciones del diablo. No ignoremos. No ignoremos que él tiene poder para hacer eso, para tentar, para seducir. Y él buscará de una y de muchas formas. Y lo que nosotros ignoramos es que muchas veces los creyentes, los cristianos, creemos que Satanás, hermano, va a enviar a un brujo con una gallina y que nos va a hacer algo ahí, nos va a rociar con sangre o nos va a aventar tierra. Y creemos que así es como va a trabajar Satanás en nosotros. Pero no. Satanás, hermano, dice que la palabra que dice Pablo, Satanás se disfraza ¿cómo? Como ángel de luz. Como la persona más amorosa, como la persona más buena, como la persona, hermano, más sincera, como la persona más honesta, aún usando la palabra de Dios. Porque cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás mismo usó la palabra de Dios. ¿No dice la palabra que escrito está que si te aventares, Dios mandará ángeles para que te sostengan? Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y dice que le mostró todos los reinos y dijo: si postrado me adorares, todo esto te daré. Pero el Señor dijo: vete, Satanás, porque solo a Dios adorarás
y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Y es porque Jesús comprendía y entendía, sabía discernir que Él estaba hablando. Cuando Pedro le dice, Señor, no vayas para allá, mira que te van a matar. Ese era el propósito de Dios, esa era la voluntad de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Así nosotros mucho tiempo, muchas veces ponemos la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Ponemos la mirada, hermano, o primero ponemos nuestra vida, primero ponemos nuestras necesidades y luego, hermano, Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que serán añadidas. ¿Qué cosas? Tu matrimonio, tu pareja, tu trabajo, tu casa, tu hogar, tu finanza. Todo será añadido, pero primero pon a Dios en primer lugar en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en todo primero Dios. Y las demás cosas serán añadidas. Por eso el Salmo, si no me equivoco, el Salmo 91, como el versículo 14, cuando dice la palabra de Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Alguien que me lo lea, que lo tenga ahí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Amén. Solamente así, hermano. Si verdaderamente queremos estar, hermano, crucificados con Cristo, debemos de rendir nuestra carne al Espíritu Santo. Amén. Y que Dios sea el que gobierne nuestra vida, que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestra vida, hermanos. Porque van a venir después de ahí, van a venir muchas cosas a nuestra vida. Acuérdense que le estoy diciendo, Satanás no va a buscar a los que están ahí ahorita allá en el baile, hermano. A los que están allá emborrachándose, adulterando con mujeres. Él los deja en paz a esos, porque sabe que si esos se mueren, chocan, se accidentan, Él sabe para dónde van, se van con Él. Pero Él anda peleando, porque dice la palabra que Satanás es el enemigo de nuestras almas. Y Él quiere de una y de otra forma, ¿cómo, hermano? Distraerte, cómo sacarte de la voluntad de Dios, cómo sacarte de los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar con última cosa, hermano, pasar por el camino de Getsemaní, hermano, para Jesús fue también, hermano, enfrentar la traición, enfrentar el abandono, enfrentar todo ese dolor que iba a venir. Veamos Mateo 26, versículo 47. Jesucristo, hermano, después que el Señor les dice, ha llegado la hora, ha llegado el momento, se acerca el que me ha de entregar, se acerca el que ha de besarme. Dice la palabra de Dios, versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. El versículo que dice, el que sigue, que manda lo lea. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.
El otro versículo. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Siga leyendo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Amén. Fíjese lo que pasó. Todo lo que pasó en ese momento. Y después dice, todos sus discípulos, ¿qué hicieron? Se fueron con Jesús. ¿Qué hicieron? Huyeron, para que se cumpliera la profecía, ¿verdad? Y heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, después de que estaba con sus amigos, después de que les platicó, les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, oren conmigo, y los encontró durmiendo. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción sería! Que usted esté pasando por un problema, por una necesidad, y que usted le diga a sus hermanos, les invito a que vengan y oren a mi hogar, que vengan y oremos juntos, y que no lleguen sus hermanos. Que sus hermanos le digan, pues, que tú no puedes orar sola, que tú no tienes boca para orar, que tú no puedes postrarte y orar, e incluso hasta te pueden decir, no dice la Biblia que te encierres en tu aposento y ores a tu Padre. Y también algún día sufriremos el desprecio, el abandono de nuestro ser querido, quizás de nuestro familiar, porque llegó el momento cuando tú te hiciste cristiano, ahora ya no vas al baile, ahora ya no vas a la cantina, ahora ya no dices malas palabras, y te van a empezar a ir desechando, te van a empezar a abandonar, te van a empezar a alejarte de ti. Y muchas veces nosotros queremos cuestionar a Dios cuando Jesús lo experimentó. Su pueblo no le reconoció, sus discípulos estaban durmiendo en vez de estar orando con Él, y después lo abandonaron. ¿Y qué pasa después? Y después de que Jesús les había dicho, esta noche ustedes todos me van a abandonar. Pero ¿qué fue lo que dijo Pedro? No, Señor, yo contigo hasta la muerte. Yo estoy firme hasta la muerte. Como muchas veces nosotros, como dijo aquel hermano, en cada fin de año estamos ahí, Señor, aquí estamos para servirte mejor. Hoy vamos a ser mejores este año. Y pasa la semana y todo lo contrario hacemos. Y Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Lo que le dijo el Señor, mira Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y dice la Escritura, y todos los discípulos también dijeron lo mismo. Y nuestro Señor Jesucristo, hermano, sufrió el abandono, el desprecio. Y se burlaron de Él totalmente. Así que, hermano, para terminar, Romanos capítulo 6, le voy a leer estos versículos. Romanos capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que vuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que vuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libertado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios.
De la misma manera también, versículo Romanos 6:11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcáis a sus malos deseos. No ofrezcáis los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcámoslos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. Pablo dijo, ¿verdad? Este versículo: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte no tiene dominio sobre él. Y así dice, y no tendrá sobre nosotros. Para aquellos que han puesto su fe, su confianza, que ponen toda su confianza en Él, en Dios, dice la palabra de Dios, que así como Cristo resucitó, un día Él nos va a resucitar. Y estaremos con Él también. Pero nosotros, hermanos, mientras estemos en este mundo, vamos a tener lucha. Vamos a tener pruebas, vamos a tener, hermano, trampas del enemigo, que nosotros tenemos que estar alertas, vigilando en todo tiempo para saber si son trampas del enemigo, y cuando son, hermano, pruebas que van a venir de parte de nuestro Dios. Porque muchas veces Dios tiene que probar a nosotros. Satanás tienta, pero Dios nos prueba, porque Él quiere que nuestra fe crezca. Él quiere que nuestra relación con Él crezca. Él quiere que nuestro amor hacia Él crezca. Él quiere que nuestra comunión con Él crezca, que nuestro entendimiento crezca, que no nos quedemos como niños literales, recién nacidos, que nos quedemos así. Él quiere que crezcamos. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, y Él crecía, ¿en qué? En estatura, ¿y qué más? En sabiduría, en conocimiento para con Dios. Así Dios, que crezcamos literalmente, pero que crezcamos de sabiduría, de conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a orar a nuestro Padre. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias.